Hola, ¿qué tal a toda la gente que está escuchando y viendo Lado B? Estamos con Iram Rubalcaba, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Iram? No, pues muy bien, Fede. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí de regreso con ustedes. El gusto es mío de tenerte otra vez aquí en Lado B y ahora por Los Inocentes. Este libro salió el año pasado, en marzo del año pasado, ¿no? Así es. Sí, sí, va a cumplir ya cumplió un año, creo. Sí, sí, claro. Un año. Y bueno, es una colección de cuentos en donde hablas de la violencia en tu pues ya conocido estilo, ¿no? Sin cortapisas, sin estar adornando estas cosas, ¿no? Eres en ese sentido incomodas, ¿no? Al lector con las historias que nos cuentas aquí en Los Inocentes. Eh, He platicado con algunos escritores, por ejemplo, hace rato hablaba con Parra acerca de la violencia en este país y sobre todo cómo es abordada por la literatura y hay quien inmediatamente remite la violencia con el narco, ¿no? Y no necesariamente es eso. Y bueno, aquí está muy bien ejemplificado ese tema, ¿no? Bueno, definitivamente el narco es parte, ¿no?, de este espectro amplísimo que tiene la violencia en México. A mí me parece que los escritores que nos abocamos al tema nos hemos preocupado también por representar la violencia que se vive, digamos, en la intimidad, ¿no? Las relaciones intrafamiliares, las relaciones con los vecinos, con los niños, con los animales. Todo esto me parece que ha estado permeado, sobre todo en los últimos años, de un hálito de vulnerabilidad que viene a ser aprovechada pues, por los gandayas, ¿no? Me parece que eso es lo que a mí más me ha interesado. Y sobre todo, yo tengo algunos años abordando el tema de los desposeídos, ¿no? En particular, Los Inocentes son relatos en donde la mayoría de los personajes son infantes o preinfantes o poquito más de infantes, ¿no? Adolescentes, vaya, que están padeciendo este ambiente de desigualdad, de opresión que la cultura mexicana pues ha adoptado por necesidad de supervivencia, ¿no? Porque bueno, la violencia finalmente nos contiene y nos avasalla a todos, me parece. Eh, las situaciones en las que pones a los personajes, no todas, pero muchas de ellas son situaciones al límite, ¿no? En la que tienen que tomar decisiones, eh, pues tal vez no con los escenarios más favorables, digámoslo así, y se ven en medio de cuestiones que no desearíamos estar ahí, ¿no? Sí, fíjate que justo este tema del límite a mí me parece muy importante, ¿no? La cultura o la literatura de lo liminar. Yo pienso que en general, aunque la mayoría de las personas somos pues, normales, buena onda, tratamos de hacer las cosas bien, luego viene la vida y te pone tropiezos que tú no te esperas, ¿no? Un accidente de tráfico, un accidente en casa, el descubrimiento de una verdad que no querías descubrir, por decirlo de alguna forma. Todas estas situaciones te ponen en una circunstancia única que te obliga a la transformación en la vida real y me parece que la literatura tiene que ser capaz de plasmar, ¿no?, esta posibilidad, ¿no?, de que vivimos en una tranquilidad, en una calma sumamente frágil, que de un momento a otro viene a ser destruida por la verdad, ¿no?, por la realidad, por el mundo. Y a mí me parece que los cuentos que a mí me han gustado toda mi vida tenían esta característica y he tratado de representarla. Y pues bueno, lo he dicho en muchas otras entrevistas, mi sensación favorita es la angustia. Yo creo que la angustia es uno de los principales elementos que debe tener la literatura para poder ser duradera, ¿no? Esto que acabas de decir de un momento a otro, eh, tus cuentos cambian repentinamente y son llevados a un extremo y vienen estas situaciones que hemos platicado. Eh, o sea, obviamente hay unos cuentos que sí, pero no es que se vaya trabajando esta situación, sino que de repente cambia y entonces el peso cae sobre los personajes y obviamente sobre el lector. Eh, ¿Por qué te interesa tanto esta situación tan repentina?
Bueno, es parte de mi poética también, ¿no? O sea, la poética de lo abrupto, la poética del momento como el generador de la literatura, el momento que cambia, ¿no? Que tuerce, y que por ahí leían alguna reseña, guía a los personajes como un despeñadero. Yo soy de la idea, querido Fede, de que nosotros en la vida no tenemos como tregua cuando te tienes que enfrentar a las cosas difíciles, ¿no? O sea, un día te cae la enfermedad y pues toparle, ¿no? No hay de otra. O un día fallece un ser querido, un animal, se quema tu casa, cabrón, no sé, ¿no? Vas en la carretera y te toca un retén de soldados con tenis. O sea, la realidad es así también, ¿no? A mí me parece que el hecho de enfrentar a los personajes a momentos de esta naturaleza, como tú bien indicas, propicia en el lector una serie de preguntas. Principalmente la pregunta que a mí me interesa es, ¿qué haría yo, no? Si me enfrento con estas cosas. Creo que esa pregunta es importante en la literatura, creo que también produce que los lectores estén más interesados en lo que uno está produciendo. Entonces, yo he tratado de explotar en todas las historias que escribo esa identificación o generar esa especie de empatía con el lector, ¿no? El personaje, uno tiene que entender que no es un ser vivo, pero también tiene que entender que es un símbolo de la humanidad o de un aspecto de la humanidad con el cual uno debe ser capaz de identificarse. Entonces, por eso creo que el lector se pregunte, híjole, si de repente, no sé, como en el primer cuento, ¿no? Si de repente me encuentro en el caso de que, no es el primero, creo que es el tercero, atropello un niño en la carretera, ¿qué haría yo, no? ¿Qué haría yo? Y esa pregunta ya tiene al lector de tu lado como autor, ¿no? Sí. Esa pregunta que se hace, en este caso, el personaje de este cuento que mencionas, em, y varios de los personajes del cuento es, esto que está pasando puede arruinar mi futuro, puede arruinar lo que viene para mí. Y eso lo lleva a tomar decisiones, ¿no? Y toma decisiones sobre un futuro incierto, o sea, un futuro que no sabe cuál va a ser, pero él apuesta por su futuro y a veces hay como esta mezquindad, ¿no? De primero yo y luego los demás, ¿no? Digamos de alguna manera. Yo creo que el egoísmo es una emoción profundamente humana, ¿no? Una decisión también. Y yo trato de no ser, o tal vez lo debería ser, trato de ser abogado del diablo, cabrón, ¿no? O sea, a mí los personajes que son bien buena onda, que nunca se equivocan, me parecen buenos vecinos, ¿no? O sea, que ojalá los tuviera por vecinos siempre, pero literariamente hablando no me parecen atractivos. A mí me interesa, y lo he dicho siempre, el ciudadano de a pie, porque el ciudadano de a pie tiene estas complejidades. O sea, puede ser una persona completamente compasiva, pero que ante cierto impulso o cierta situación, pues decide por sí, por su familia, ¿no? Creo que todos lo hemos hecho. Cuando uno llega a un hospital con una emergencia de un familiar, de un hijo, por ejemplo, pues a ti te vale madre que los demás estén muriendo, ¿no? Tú quieres que atiendan a tu hijo y parece que esa emoción egoísta pues, es profundamente humana y deberíamos aceptar esa oscuridad como parte de nuestro ser, digo, no nutrirla, pero al menos aceptarla, ¿no? O sea, todos tenemos oscuridad. A mí los personajes literarios que más me llaman la atención y que más me interesan son los que son conscientes, al menos al final del relato, de la propia oscuridad y deciden a partir de ella transformarse en algo mejor. En el caso de los villanos o los adversarios, creo que también son aquellos villanos que muestran un poco de luz, los que se vuelven más interesantes al momento de estar viendo la película, leyendo el cómic, leyendo el manga, etcétera, ¿no? El otro día, fíjate, estaba platicando con unos alumnos, hicimos un ejercicio, les dije, a ver, vamos a elegir un villano que todos creamos que tenía razón. Y ya empezaron a decir, no, pues fulano, no, fulano de tal. Yo puse el ejemplo de Magneto, güey, ¿no? Los X-Men. Decía, bueno, Magneto es un cabrón que pues es genocida, ¿no? No importaría matar a los humanos, pero también entiendo que es un güey que defiende a los mutantes, que son históricamente discriminados en ese mundo y que pues si nosotros lo extrapolamos a nuestra realidad, pues
todos somos una minoría en alguna parte, ¿no? O sea, es un defensor de las minorías. Entonces decía, bueno, para mí no es que yo diga, ojalá que Magneto gane, pero entiendo el trasfondo de su malignidad. Hay un elemento ético, ¿no? También. Y yo creo que este tipo de juegos son importantes en la literatura porque nos plantean discusiones sobre la naturaleza de cada decisión, de cada aspecto moral, de cada rol ético que tenemos como sociedad. Una literatura que no te lleva a explorar esos límites, que no te lleva a cuestionar tus propias creencias, me parece que no te está alimentando nada. En ese sentido, y hablando también de los personajes y de las situaciones tan complejas que se ven en algunos de tus cuentos, en las que se ven inmersas en algunos de tus cuentos, podríamos hablar de la maldad en el ser humano, podríamos, o te preguntaría yo, ¿cómo ves y cómo la desarrollas la maldad? Si se da en cierto momento, bajo ciertas circunstancias, en fin, háblame un poco de esto. La maldad como concepto me parece muy interesante, fíjate. Yo considero que en mi vida he conocido muy pocas personas genuinamente malignas, ¿no? Sí he conocido, como yo creo que todos hemos conocido, pero la mayoría de los seres humanos que yo he topado en muchas circunstancias, en realidad hasta aquellos que hacen cosas cuestionables, pues en realidad no son más que gentes que no tienen una idea muy clara de cómo actuar, ¿no? Ante ciertas situaciones. Digo, bien dicen que todos somos el malo en una historia de alguien más, ¿no? Y creo que eso es verdad. Pero como que el acto mismo, yo no crearía un personaje intrínsecamente malo, porque me parecería muy aburrido. Yo podría crear un personaje que haga chingaderas y que también a la hora de cuestionarlo, a la hora de interrogarlo, a la hora de mostrarlo, digamos, bueno, es que padece este tipo de cosas. Fíjate, otro ejemplo que a mí me gusta mucho de la literatura, este, mm, el personaje de Ebenezer Scrooge, ¿no? Que es un personaje clásico. Yo creo que todos han leído el cuento de Navidad y si no lo han leído, han visto la versión de Disney o lo que sea. Scrooge es un personaje que uno diría, pues es malo, ¿no? O sea, es un pinche vato avaro, no le pasa lana a su trabajador, no dice Feliz Navidad. Entonces, cuando uno ve el viaje que Scrooge hace con cada uno de los fantasmas de la Navidad, y uno va profundizando en Scrooge, uno se da cuenta de que en realidad sí es capaz de sentir, sí es capaz de empatizar. Y me parece que la enseñanza de Dickens para nosotros es esa. Hasta el personaje más miserable debe ser capaz de una transformación. Estoy hablando de la literatura, ¿sí? Estoy hablando de la literatura porque de esa manera enriqueces la experiencia humana de tus textos. Pienso, para traerlo al presente, en Monster Inc., cabrón, ¿no? Monster Inc., cuando esta pinche araña fea le dice al Sullivan, voy a robarme los niños que sean necesarios para salvar esta compañía, ¿se acuerdan? Uno se pone a pensar, vale, güey, o sea, pues se está preocupando por una crisis energética, ¿no? Ese güey, que cuando uno es niño no lo entiende, pero cuando uno es adulto es de, ay, cabrón, o sea, aquí hay una crítica a el consumo, hay una crítica a la forma de vida que explota así niños, jóvenes, trabajadores, y la están velando a través de este personaje que es, entre comillas, maligno. Pero en realidad la malignidad aplicada en la literatura me parece que tiene que ser un dedo en una llaga de alguna naturaleza, ¿no? Sí, por supuesto, porque digo, el villano, desde el punto de vista estructural, un villano no tiene que transformarse, pero el lector sí. Y eso es lo interesante, fíjate, cuando uno está escribiendo y uno está planeando personajes, situaciones, circunstancias, uno también está pensando en cómo el lector va a experimentar estas transformaciones. A veces uno termina un libro y el que se transforma no es el protagonista, pero uno como lector se empieza a preguntar cosas. Cuando yo terminé de ver El Padrino la primera vez, pues el Mickey no aprende nada, cabrón. O sea, el Mickey se hace cada vez más cabrón. Pero cuando termina la película, tú dices, güey, este cabrón se pudrió, ¿no? O sea, entró en esta familia, o más que esta familia, este circuito, este proceso de transformación. Yo lo vi
Y yo como lector o como espectador digo, ay cabrón, o sea, cualquiera puede pasar por esto, ¿no? O sea, cualquiera con las circunstancias adecuadas, pues, le matan a la esposa, cabrón, ¿no? O sea, no le pasan pocas cosas. Entonces, yo creo que esa transformación del personaje se traslapa al lector y ahí es cuando ocurre lo que, bueno, algunos llaman el milagro de la literatura, ¿no? Sí, bueno, no sé si viste película de Lars von Trier, El Anticristo. No lo he visto. No la he visto, bueno, igual vela y el personaje se transforma a través de una situación que no te voy a spoilerear, ¿no? Mejor vela. En algunos de tus cuentos aparece el personaje y percibe el olor a sangre, ¿no? No sé, de repente yo los estaba leyendo y pensaba en los animales, en un perro cuando huele sangre, no sé. ¿Por qué esta reiteración en varios, no en todos, pero en algunos de los cuentos, haces mención al olor, a la sangre, a lo que despierta en el personaje de algunos de tus cuentos? Fíjate que no lo había pensado, güey. Lo que sí te puedo decir es que yo intento que la experiencia lectora sea multisensorial. Cuando uno está escribiendo, esto es completamente normal, sobre todo las personas que poseemos los 5 sentidos, nos concentramos en lo visual. Alguien entra a una habitación, vio esto otro, la habitación tiene unas lámparas. Entonces, cuando tú privilegias lo visual, te olvidas de estas otras cosas, ¿no? A qué huele un espacio, qué se está escuchando. Yo trato siempre de concentrarme en esos dos, por lo menos, ¿no? Hay personas que son muy delicadas o más que delicadas, le ponen mucha atención a los sabores, a las sensaciones táctiles. Y me parece que es muy importante que como autores le hagamos caso a estas otras formas de experimentar el ambiente. Por ejemplo, yo no podría hacer una crónica de mi viaje a Monterrey sin decir que me chingué de calor todo el día, cabrón, ¿no? O sea, y el calor ha estado presente y el calor tiene un efecto en la forma en que yo estoy experimentando este viaje. A mí me ha pasado, sobre todo en los talleres con gente que está empezando, que ponen escenas como del tipo, y de repente empezó a correr, ¿no? Corrió 3, 4 cuadras para alcanzar el coche del asesino. Yo no corro 4 cuadras, güey, o sea, ni del año de la chingada, ¿no? Yo creo que formo parte de ese promedio que a la segunda cuadra, carnal, para un taxi y sigue ese coche, ¿no? O terminan de correr y no sudan, o no se agitan. Digo, no, güey, o sea, métele sensaciones físicas. Yo no escribo o trato de no escribir literatura, escenas eróticas en mi literatura, porque no quiero que la gente se dé cuenta que no sé coger. No, digo, porque no sé, no me llama tanto, no me parece tan natural expresar esto sin meter aromas, sin meter tacto, que los que hacen literatura erótica lo hacen muy bien, cabrón, ¿sí? O sea, y fíjate, curiosamente, los que hacen libros de cocina también. Como que esos sentidos, el tacto, el olfato, el sabor, el gusto, están presentes en la literatura erótica y en la literatura de cocina. Hace poquito vi, pero con eso termino este apartado, un post de un cabrón que hizo un libro de recetas para las películas de Estudio Ghibli. Y se hizo maravilloso, güey, porque tú ves una película de Estudio Ghibli, siempre están tragando algo. Y yo pensé en esto y dije, bueno, en mis literatura creo que no meto mucha comida. Y hay que recordar que hay diferentes tipos de lectores, güey. Hay lectores que les va a gustar. Tú dices, le sirvió un plato de frijoles. Detente en el pinche plato, güey, ¿no? Detente, observa, que le eche limón, o sea, ese tipo de experiencia sensorial a algunos lectores les va a parecer fascinante. Yo creo que hay que hacerlo el esfuerzo, ¿no? Claro. Hay también como un análisis de las situaciones, ¿no? Los personajes que están en situaciones muy complejas en tus cuentos eh, quieren tomar una decisión y hay algunos que una vez que la toman, bueno, yo lo percibo así, ya me lo dirás tú, inmediatamente hay como una liberación y una ausencia de la culpa de lo que están haciendo. ¿Qué me puedes decir de esto? Por ejemplo, el chico de Fíjate que el tema tiene que ver con la catarsis, ¿no? O sea, del mero estilo griego.
yo considero que una historia debe desembocar en una catarsis emocional. En este cuento en particular, es un cuento que escribí hace muchos años, como unos 8 años, y ahora que lo leo, me gusta algo del cuento que en el momento de su escritura no noté. El cuento se está contando desde 2 puntos de vista, aunque un punto de vista solo se sugiere, que es el de Justina, ¿no? Justina se pela, ¿no? Y deja al otro cabrón ahí a rifarse el tiro con el cadáver, que no es un cadáver todavía, pues, está vivo, ¿no? En el cuento vemos que está vivo. Y Justina habla por él, perdón, habla con él por teléfono un par de veces. Y en esas 2 veces la conversación transforma a los 2 personajes. Ella se va sintiendo más culpable y este güey se va sintiendo más acosado por la situación, diciendo, como tú decías, güey, tengo 20 años, mi futuro se va a ir a la chingada. Entonces, me parece que lo que me gusta del cuento es que cuando llega el momento de la catarsis, el momento en el que él dice, güey, este morro se va a morir, nadie me vio, estoy perdiendo mi tiempo, y se transforma en un aspecto negativo de su carácter, Justina sufrió la transformación inversa y por eso regresa. Sí, yo dije, cabrón, algún día tal vez escriba la otra parte de la historia, porque siempre me quedé con ganas de saber qué estaba pasando por la mente de esta morra. Yo creo que ese momento de catarsis también lo vive el lector. ¿Sí? Y yo considero que la mayoría de mis lectores hubieran dicho, no, pues yo me quedo, ¿no? Me quedo a ver quiero pensar. Pero también al ver que el vato toma otra postura moral distinta a la nuestra, abre nuestras perspectivas y nos dice, ay cabrón, a lo mejor yo también me hubiera pelado, ¿no? Hay gente que lo haría, definitivamente hay gente que lo hace, ¿no? Entonces, creo que plantear otra vez esa oscuridad, esa posibilidad de no tomar el camino éticamente correcto, nos abre una puerta a observar nuestra propia humanidad y tomar decisiones después de ver lo que vemos, cabrón, ¿no? Porque finalmente digo, no se trata de predicar un mensaje, pero creo que la literatura tiene que plantearte preguntas difíciles. Y las preguntas difíciles son las que tocan el núcleo de tu propia moralidad. Es de, ay, cabrón, ¿qué haría yo ante esto, no? Eh, Siento que es importante también el lugar en donde suceden todas estas situaciones que hemos platicado, complejas, violentas, y es un pueblo, ¿no? Háblame un poco de eso. Cuando yo empecé a escribir, güey, yo tenía una postura más o menos, pues yo diría que adolescente, de buscar escenarios atractivos, ¿no? Turísticamente hablando. Entonces yo escribí algunos cuentos en París, güey, ¿no? Escribí algunos cuentos en Nueva York, ¿no? Y decía, me imaginaba ya. En aquel entonces, pues no había tanto internet, no había ChatGPT, por supuesto. Entonces uno tenía que meterse en enciclopedias y buscar. Y un día recibimos una visita de un escritor, no me acuerdo quién era, güey, un escritor jalisciense, probablemente fue Eugenio Partida. Y él nos habló del valor que tienen los espacios geográficos periféricos, ¿sí? O sea, lo que no pertenece a la gran urbe, que bueno, Guadalajara es una gran urbe, Monterrey es una gran urbe, y aún así son periferia, ¿eh? O sea, decían, cabrón, ¿por qué me quieres hablar de una gran ciudad si la lógica de las grandes ciudades ya le están narrando los escritores de las grandes ciudades? ¿Qué pasa en tu pueblo? Que es único porque es de tu pueblo, ¿no? Y yo empecé a reflexionar mucho en torno a esto que nos dijo. Entonces, cuando yo escribí mi primer libro de cuentos, me aboqué por completo a la zona semirural, ¿no? Y desde entonces he tomado la decisión de que prácticamente toda mi obra ocurre en zona semirural. De hecho, solo tengo 3 cuentos que no ocurren en Tlayolan. Uno ocurre en Colima, en Miramar, uno ocurre en Guadalajara y el otro ocurre en Tapalpa. Entonces, bueno, en Mazamitla, en realidad no es Tapalpa, es Mazamitla. Entonces, siguen siendo zonas pequeñas, pero porque a mí me parece muy importante decir que la realidad del pueblo es distinta a la realidad de la ciudad. O sea, tú en un pueblo te peleas con un güey en la primaria
Y ese odio va a permanecer toda la vida porque te lo vas a encontrar en la secundaria, luego en la prepa, luego se van a enamorar de la misma morra, luego se van a ir a la universidad, a diferentes carreras, pero te lo vas a seguir viendo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es como si el pueblo fuera un crisol para las emociones y las pasiones humanas. Lo chido se acrisola, lo malo también, los rencores son duraderos, los pleitos de familia son eternos, cabrón. Entonces, esa realidad a mí siempre me llamó la atención y ya como escritor he tratado de alimentar mi obra de estas cosas que hacen de los pueblos un lugar tan especial. Eh, Se lo he preguntado, ahora he tenido la oportunidad de hablar con varios escritores de cuentos, cuentistas, eh, y me gustaría que nos brindaras tu punto de vista, la importancia del narrador, ya sabes, primera persona, tercera persona, ¿no? Habla un poco de esto. Yo trato de variarle. La primera persona es muy útil para cierto tipo de historias. Por ejemplo, en el terror funciona muy bien, porque es más fácil empatizar o más que empatizar, hacer que la gente se meta en la historia cuando tú dices, yo vi esto, esto, esto y esto otro, ¿no? Piensa, por ejemplo, en Dagon de Lovecraft. Es un cabrón que está contando que vio una pinche criatura de 50 metros, ¿no? Y eso es un efecto muy interesante. A mí me gusta utilizar en particular la segunda persona. He tratado de jugar un poco con los modos. También hay un cuento en Los Inocentes que está en imperativo y eso lo hice conscientemente, ¿no? Vamos a intentar que este cuento sea imperativo porque luego refresca, ¿no? Estás leyendo y es refrescante encontrarte con primeras personas, segundas personas, terceras personas. Me parece que es un descanso hasta fonético, porque un libro de cuentos en una sola persona puede volverse un poco repetitivo y sobre todo en libros como que son como densos, como es este de Los Inocentes, creo que el cambio de voces refresca un poco la experiencia lectora. A mí en lo personal me parece que las tres voces son igual de valiosas, definitivamente la segunda persona es menos usada, más compleja también, pero no, pues definitivamente hay que variar, ¿no? No se usa tanto, ¿sabes? Porque la conjugación de la segunda persona, como tiene muchas eses, hay muchos ceseos, entonces a la hora de leer es como dificilita. Pero es muy interesante y sobre todo creo que la segunda persona sumerge al lector como ninguna otra. Pensemos en el gran ejemplo de literatura mexicana que es Aura, ¿no? Tú hiciste esto, tú vas para allá, entonces tú como lector te vas transportando, ¿no? Y me parece que el ejercicio o la enseñanza de Fuentes es esa, la segunda persona te hace personaje protagónico de una historia y es un poquito como esos videojuegos inmersivos, ¿no? Que tú estás haciendo las cosas, es un poco así. Claro, claro. Eh, Vamos a hablar un poco de música, ¿te parece? Dime, ¿qué has estado escuchando en los últimos 2 años que platicamos allá en la FIL? ¿Qué has descubierto? Sobre qué estilos y géneros has estado escuchando música? Voy a tener que sacar mi cel, güey, porque no me acuerdo de las rolas. No, mira, me ha gustado mucho, pues he escuchado un chingo a Control Machete estos últimos años. A mí me gustaba mucho cuando estaba morro, lo estoy redescubriendo, me está gustando. También de acá del norte, pues los pinches Cadetes, güey. Yo los Cadetes los pongo sobrio o borracho, que me gusta mucho su música. Mi abuela cantaba y tocaba en la armónica La Flor de Capomo, güey. Y entonces me trae un chingo de recuerdos los Cadetes de Linares y a cada rato los pongo. Eulalio, el Piporro, cabrón, el Piporro también es. Sí los escucho, no estoy haciendo la mamada, sí, ahí los tengo en mi playlist. Y bueno, el rock que ya te había dicho, a mí me late un chingo Pink Floyd, me gusta mucho Pearl Jam, bandas que he escuchado últimamente, fíjate que, por cierto, escuché a Belafonte sensacional, güey. De hecho, conocí a uno de ellos en Puebla, güey, un día que me tocó ir. Te mandé la foto, exactamente. Ahorita estoy yendo mucho a una banda que acabo de conocer, que se llama Racing Mount Pleasant.
que son como alternativos, como popis, güey. Me imagino unos vatos de Nueva York que tienen varios instrumentos. Me ha gustado un chingo su música. Tienen discos conceptuales en donde las canciones están como en una secuencia. Eso se me hace muy interesante. Me recuerda mucho a Pink Floyd, por supuesto. De México, bueno, ya les había recomendado a mis compas de Lundra, una banda local del sur de Jalisco que están pegando chido ahorita en Jalisco y en Colima, Lundra, lo encuentran también en Spotify. ¿Qué más? Bueno, los clásicos, ¿no? A mí me mama escuchar a Lucibel, Soda, Caifanes, creo que por ahí me iría por el momento. Ok. Y hablando de recomendaciones literarias, ¿qué has leído, qué has descubierto recientemente? Ahorita estoy leyendo a un autor que se llama Attila Vélez. Lo publicó Sexto Piso, pero lo publicó creo que nada más en España, güey. Y bueno, la gente maravillosa que sepa moverle al internet seguro lo encuentra en PDF, ¿no? Pero de preferencia compren el libro porque está muy bonito. Se llama El Negro tal vez. Pinche librazo de cuentos, cabrón, impresionante. Ahora que falleció, empecé a reunir los libros de Lobo Antunes. Le quiero dar una entrada o una oportunidad porque lo intenté leer hace 10 años, el güey no pude, cabrón, pesadísimo para mí, pero dicen que hay libros que llegan en su momento, ¿no? Entonces quiero ver si en esta ocasión puedo con él. Estoy leyendo también literatura, retomando la literatura japonesa, güey. Ahorita estoy leyendo un libro de Oeken Saburo que se llama Cartas a los años de nostalgia. Y ya para no hacer tanto la mamada y decir que leo todo lo del mundo, estoy leyendo cuentos de terror, güey. Quiero hacer cuentos de terror, no me han salido, pero ando leyendo ahorita, por ejemplo, a este cabrón de Thomas Ligotti, fascinante escritor, loquísimo, muy raro. Lo trae Valdemar, entonces también no son libros muy baratos, pero también están en PDF afortunadamente, y son como los que ando ahorita esculcando. Muy bien. Ya para terminar, Irán, eh, ¿cómo invitarías a la gente a acercarse a los inocentes? ¿Qué les dirías? Digo, lo has hablado durante toda la charla, pero de una manera así más resumida. Mira, yo siempre le digo a mis lectores que pues, si les gusta lo que yo hago, ¿no? Pues, recomiéndenlo con sus amigos. Y si no les gusta, pues recomiéndenselo a sus enemigos, ¿no? Pues que se chinguen los cabrones. Yo creo que es un libro pesado en cuanto a las emociones, ¿no? Emocionalmente hablando, es un libro que te va a angustiar, te va a angustiar, te va a angustiar. Yo lo hice con esa intención, hice con la intención de que no fuera que no tuvieran tregua a los lectores. ¿Por qué? Porque yo creo que los morros que padecen las cosas más o menos ahí planteadas tampoco tienen tregua, cabrón. Entonces, a mí me parece que es un libro que a lo mejor no lo van a leer antes de irse a dormir, pero definitivamente les va a dejar algo, ¿eh? O sea, emocionalmente yo conozco gente que me ha dicho, no me gustó mucho este cuento porque sentí esto, y nunca he conocido a nadie que diga, pues la leí y no sentí nada. O sea, creo que eso es el verdadero fracaso de un escritor, es que te digan que eres popó de perico, cabrón. Yo creo que eso es lo peor que te pueden decir. Irán, muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias. Chido, cabrón. Chido.